El tema 2 nos habla de los elementos básicos que debe contener un programa y aparecen una serie de conceptos que más o menos ya los conocéis un poquito de oídas, como son el concepto de tipo de dato, de identificador, de constante. Vamos a profundizar un poco más para que tengáis un poco más de conocimiento. Bueno, vamos a ver en primer lugar los identificadores. Los identificadores son, voy a utilizar indistintamente los dos temarios. Un identificador es un nombre que le damos básicamente a una variable. Vamos a suponer que queremos hacer un programa en el cual queremos calcular la longitud y la superficie de una circunferencia dada su radio, ¿de acuerdo? Entonces ya sabéis que tenemos que declarar una serie de variables que van a contener esos datos. Pues bien, esos son los identificadores. Los identificadores son unos nombres que nosotros nos vamos a inventar y que deben cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es que no deben coincidir con lo que se denominan las palabras reservadas del lenguaje de programación. En el caso de Java, pues existen una serie de nombres que no se pueden emplear como identificadores. Bien, cada identificador tiene que ser de un determinado tipo. Estuve comentando que los diferentes lenguajes de programación pues, pueden trabajar con diferentes tipos de datos, datos numéricos, datos de texto, imágenes, audio, vídeo, en fin, muchísimos tipos de datos. Bien, nosotros vamos a utilizar pues una serie de tipos básicos, los tipos de toda la vida, por así decirlos, que son pues los números enteros, los números reales, los valores lógicos, los caracteres, las cadenas de caracteres, en fin, esto es muy común en la inmensa mayoría de los lenguajes de programación y también, como dice aquí, vamos a trabajar con lo que se denominan las constantes. ¿Qué va a ser una constante? Pues va a ser un identificador cuyo valor no puede cambiar. Pues bien, vamos a definir como ejemplo pues una serie de variables a través de unos identificadores de determinados tipos, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a suponer, voy a poner varios ejemplos. Bien, estos van a ser los tipos básicos que vamos a emplear de momento, después utilizaremos algunos más. Y aquí lo que podéis ver son, hemos definido 5 variables a través de unos identificadores. La primera variable tiene como identificador A, la segunda B, la tercera C, D y E. Y si os fijáis son de diferente tipo. La variable A va a almacenar un valor entero, la variable B va a contener un valor real y además un valor real con doble precisión. Ya veremos después que tenemos la posibilidad de definirlo con otro tipo de datos, pero bueno, nosotros por simplicidad vamos a utilizar el doble. La variable C va a ser un carácter es cualquier letra del alfabeto, tanto en minúscula como en mayúscula, cualquier dígito numérico, cualquier operador aritmético, cualquier símbolo ortográfico, en fin, cada uno de los símbolos que las máquinas son capaces de representar conforme al código ASCII. Bien, un string va a ser una sucesión de caracteres, va a ser una cadena de caracteres, por así decirlo, va a ser una palabra. Y después tendremos también los valores lógicos. Los valores lógicos se van a emplear muchísimo, puesto que nos van a permitir tomar decisiones. eh, en el mundo de la computación, pues las máquinas están continuamente decidiendo. Pues gracias a estos valores lógicos, a los valores booleanos, nosotros vamos a ser capaces digamos, de tomar decisiones, de decirle a la máquina que decida en función de una serie de condiciones que se van a dar. Además, también podremos trabajar con constantes. Bien, ¿cómo se define una constante? Pues la constante clásica es pi, ¿no? Vamos a suponer que utilizamos un identificador que se denomina pi. Bien, pi conceptualmente es una constante, tiene un valor fijo que no se puede modificar, es un valor irracional. Nosotros lo vamos a aproximar con 3.1416, pero realmente lo que estamos haciendo aquí en este ejemplo no es definir pi como una constante, sino definir pi como una variable. Es decir, que yo aquí lo que podría hacer es cambiarle el valor de pi. ¿Vale? Podría poner esto. Y eso es incorrecto conceptualmente hablando, es decir, el programa me lo permite,
pero es incorrecto. Entonces, ¿cómo definimos una constante? Pues anteponer, le tenemos que anteponer eh, el- una palabra reservada que se denomina final. Si os fijáis, esa palabra está en color azul. Eso significa que yo no puedo utilizar esa palabra como un identificador para una variable, ¿vale? Lógicamente esto es incorrecto, ¿no? Una vez que le hemos asignado aquí el valor, pues ese valor ya no se puede modificar. Bueno, pues los tipos de datos los tenéis. Aquí aparecen los tipos de datos básicos, el entero corto, el byte, el real con doble precisión, el entero con doble precisión, perdón, con tamaño máximo, el entero corto, el real sin doble precisión, en fin, son una serie de valores clásicos con independencia del lenguaje de programación en el que nos encontremos, pues vamos a trabajar. Yo os he puesto aquí, básicamente, estos son los que vamos a emplear de momento. Después utilizaremos más, pero estos van a ser los más empleados. Bueno, en cuanto a la declaración e inicialización, pues ya hemos puesto varios ejemplos. Ya estáis viendo cómo se hace. Bueno, aquí viene también la declaración de una constante, ¿de acuerdo? Bueno, tipos enumerados. Esto podéis echarle un vistazo. Vale, vamos a quedarnos aquí y vamos a continuar. Bien, pues en el ejemplo lo que yo pido es que seáis capaces de calcular longitud y superficie de una circunferencia a partir de su radio. Vamos a hacer aquí el algoritmo. A mí me gusta programar siempre el algoritmo. Voy a copiarme para no tener que escribir mucho. Voy a copiarlo de aquí. Bueno, aquí tendríamos que definir en el entorno pues, las variables que vamos a utilizar. Vamos a poner el radio, que es un número real. Y vamos a tener la longitud, que va a ser la variable que va a contener el resultado de calcular la longitud de una circunferencia conforme a la fórmula que todos conocemos. Y en cuanto al área, pues igual, va a ser un número real. Bien, lo primero que tenemos que hacer es leer el radio, ¿vale? Una vez que lo hemos leído, nos toca calcular el área como pi por el radio por el radio. Vale. Y nos quedaría calcular la longitud como 2 por pi por el radio. A continuación lo que haríamos sería mostrar el área y la longitud, ¿vale? Ese sería el programa. Aquí si os fijáis no hemos declarado pi. Se supone que o lo conoce o bien lo conoce el programa o se lo tengo yo de proporción. Pues bien, aquí yo declararía pi es constante igual a 3.1416. Con eso le estamos diciendo que pi va a ser un valor constante que va a tener ese valor, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a hacer el programa. Declaro el radio, declaro longitud y declaro superficie, ¿vale? Van a ser valores reales. Bien, cabe la posibilidad de que en lugar de emplear 3 líneas para escribir esas 3 declaraciones, yo lo haga en una única línea. ¿Cómo? Pues separándolo por comas.
el efecto es el mismo, ¿de acuerdo? Radio, longitud y superficie. Si os fijáis, están separadas por coma, ¿vale? Tengo que declarar pi, eso sí, como una constante, y ahora lo que tendría que hacer es proporcionar el valor del radio. Por ejemplo, 5, ¿vale? Bien, tendría que calcular la longitud a partir del operador de asignación como 2 por pi por radio. Tendría que calcular superficie como pi por el radio por el radio. ¿Vale? Hay una errata, he puesto pi en mayúscula. Y a continuación, simplemente escribir el resultado. Bien, pues aquí tendríamos el código del programa. Vamos a probarlo. Bien, pues aquí tenemos el resultado. Diría que la longitud de la circunferencia de radio 5 es tal y la superficie de la circunferencia de radio 5 es tal. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, es sencillo, ¿no? Bien, si continuamos con la teoría, aquí nos encontramos que nos habla de los operadores y de las expresiones. Bien, los operadores son los diferentes símbolos que nosotros podemos emplear para realizar cálculos aritméticos y lógicos, ¿vale? Bien, en primer lugar tenemos los operadores aritméticos, los clásicos de toda la vida, los símbolos que se emplean para realizar las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación, división. Y aquí tenemos uno muy interesante que es el tanto por ciento. El tanto por ciento lo que va a hacer va a ser devolvernos el resto de la división entera. Es decir, por ejemplo, 25 entre 3 tendría como cociente el valor 8, pero el resto sería un 1. Pues bien, si yo empleo este operador, pongo 25 tanto por 103, me devolvería un 1. El 1 sería el resto de la división. ¿De acuerdo? Esos serían los operadores aritméticos. Además, también tenemos la posibilidad de utilizar unos operadores que nos permiten, por así decirlo, simplificar la escritura. Son los operadores incrementales y decrementales, ¿vale? Aquí os pone algún ejemplo, este sí que se visiona, ¿vale? Podéis probarlo, podéis escribir el código tal cual y ver el resultado que os da. Aquí se van a ver pues, los símbolos, ¿vale? Perdón, se van a ver las operaciones que os estoy comentando. Bueno, el operador de asignación tiene una serie de variantes que sirven para simplificar un poco la escritura. Fijaos, cuando yo quiero asignar a un valor ese mismo valor que tenía más otro diferente, pues lo puedo expresar así. Estas abreviaturas, yo recomiendo que de momento no las empleéis, que empleéis esto de aquí, ¿de acuerdo? Y ya más adelante, conforme tengamos un poquito más de soltura, pues iremos viéndolo, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenemos el operador condicional, que lo veremos cuando vemos la parte de los operadores lógicos, del AND y del OR y de la negación, ¿vale? De momento, si queréis, pues echarle un vistazo, podéis probar este ejemplo, a ver qué pasa. Y luego tenemos una serie de operadores muy interesantes que son los operadores de relación. Son aquellos que nos van a permitir comprobar, comparar, mejor dicho, dos valores para tomar una decisión. Fijaos, aquí lo que estamos haciendo es comparando dos operandos, el operando 1 y el operando 2, y lo estamos haciendo a través de la operación de igualdad.
Con esto lo que estaríamos comprobando es si el operando 1 y el operando 2 son iguales, ¿vale? Entonces, solo pueden ocurrir dos cosas, que sean iguales o que no sean iguales, ¿vale? Con este símbolo lo que estamos haciendo es relación, estamos comprobando si los dos operadores son, los dos operandos, mejor dicho, son diferentes, ¿vale? Por eso es como una especie de igual tachado, que es lo que se emplea en matemáticas. Y el operador mayor, el operador menor nos dicen cuando un operando es mayor que otro, cuando un operando es menor que otro. Estrictos, ¿de acuerdo? Si queremos que sea mayor o igual que otro, tendremos que utilizar mayor igual y menor igual. Aquí también nos aparece algún ejemplo. Vamos a ver si se visiona. Pues no, no tiene gas. Pero bueno, lo podéis probar también. Y luego tenemos aquí los operadores. Ay, me aparece. Podéis probar podéis probar el ejemplo también. Este ejemplo también lo podéis meter para comprobar el resultado, ¿vale? Son operadores que nos sirven para tomar decisiones lógicas. Se hace una prueba y a partir de ahí se toman decisiones. Bien, luego tenemos los operadores lógicos, que como digo, los vamos a ver más adelante, cuando empecemos a ver las instrucciones de alternativa simple, doble y múltiple. Simplemente pues echarle un vistazo. Podéis probar también este ejemplo que aparece aquí, que es interesante. Los operadores de bit de momento los vamos a dejar, ¿de acuerdo? Y las cadenas también de momento no las vamos a emplear. Bien, los operadores evidentemente tienen que tener una preferencia. Fijaos en este ejemplo. Yo tengo un cálculo que es 10 dividido entre 2 por 5, es decir, aquí tengo dos operadores, la división y la multiplicación. ¿Cuál se va a ejecutar antes? Pues tiene que haber un orden. Yo siempre os recomiendo que para evitar este tipo de, hasta cierto punto de ambigüedad, aunque el programa no es ambiguo, realmente el- el lenguaje de programación sabe lo que tiene que hacer, que utilicéis paréntesis. Es decir, si queréis que primero, bueno, en este caso nos daría igual, ¿no? Porque no hay, tienen el mismo peso la división y la multiplicación, pero yo os recomiendo que siempre utilicéis paréntesis. Es decir, si queréis hacer primero la división, ponéis un paréntesis aquí, y si queréis hacer primero la multiplicación, pues un paréntesis aquí y punto, ¿de acuerdo? Entonces, es muy recomendable siempre parentizar, es decir, colocar digamos, en paréntesis. Aquí os pongo un ejemplo de qué es lo que se ejecutaría antes si colocamos esta expresión, ¿de acuerdo? Hay una raíz, hay un paréntesis, hay una potencia, en fin, hay varias cosas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, después nos habla aquí del tema de la conversión de tipos. ¿Qué es eso? Pues mirar, nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de datos. Entonces, claro, ¿qué puede ocurrir cuando a una variable de un tipo le asigno el valor de otra variable de otro tipo? Pues depende, ¿vale? Entonces hay un tipo de operaciones que están permitidas y otras que no, ¿vale? Esto es un poquito más avanzado, es lo que se denomina el CAS, el casting, digamos la conversión de tipos, ya lo iremos viendo más adelante. Aquí os pone un ejemplo, podéis también probarlo, meterlo para comprobar que lo que ocurre aquí es correcto, ¿de acuerdo? Aquí os está dando información de lo que se permite y lo que no se permite y por qué, ¿de acuerdo? Bueno, los comentarios ya los estuvimos viendo. Y aquí nos hace una tabla de cómo serían las posibles conversiones que se permiten en función de los diferentes tipos de datos que maneja Java. Esto, por supuesto, no hay que sabérselo. Lo ideal siempre es trabajar con datos comunes, comparar datos comunes, asignar datos comunes, ¿de acuerdo? Hay situaciones en las cuales pues, se requiere, digamos, conocer esta tabla, pero bueno, de momento no nos hace tampoco bastante falta. Y aquí os pone algún ejemplo al respecto, ¿vale? Bueno, continuamos con esto. Este programa pues es sencillo, parece que lo hemos entendido. Y ahora os voy a explicar cómo utilizar las funciones básicas que nos incluye Java. Las funciones básicas matemáticas en este caso, ¿de acuerdo? Bien, a la hora de trabajar con funciones matemáticas, pues necesitamos utilizar los recursos de Java. Voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que queremos calcular la raíz cuadrada de un número, ¿no? Pues vamos a definirlo aquí. Bueno, si os parece bien, esto lo pongo entre comentarios. Vale, defino un número, por ejemplo, un número real, 25. Y entonces a mí lo que me gustaría es calcular su raíz cuadrada. Bien, voy a definir una variable donde voy a llamar la raíz, donde se va a quedar el resultado. Bien, está claro que lo que yo tengo que hacer es calcular la raíz cuadrada de un número, ¿no? Es decir, yo aquí tendría que poner algo de calcular raíz cuadrada, algo así, ¿de acuerdo?
Es decir, tengo que indicarle de alguna manera que realice esa operación. Entonces, a la hora de de realizar cálculos matemáticos, tenemos que utilizar una clase, y ya que os vaya sonando esa palabra, una clase que nos proporciona Java. Esa clase se denomina math. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que escribir lo siguiente. Math, la primera M en mayúscula, ponemos un punto, y si os fijáis aquí se nos despliegan una gran cantidad de funciones. Realmente no son funciones, son métodos, pero bueno, vamos a llamarlo así. Si vamos bajando, fijaos que hay decenas de funciones. Pues tenemos una función que es sqrt. ¿De acuerdo? Sqrt es una función clásica en la mayoría de los lenguajes de programación. Ahí lo tenemos. Y con esto lo que le estaríamos diciendo es que nos calculara, estaríamos pidiendo que dejara en raíz el cálculo de la raíz cuadrada del número que le hemos proporcionado. A continuación mostraríamos el mensaje. Vamos a probarlo. Tiene que dar un 5, lógicamente. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Vale? De igual manera que tengo la raíz cuadrada, puedo utilizar cualquier tipo de función que me incluya la clase Java, pues todas las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, arcotangente, en fin, todo lo que hay. O por ejemplo, vamos a hacer otro en el cual calcular en lugar de la raíz cuadrada la potencia de un número, ¿de acuerdo? Si os parece bien, esto lo pongo entre comentarios. Recordad que el comentario es una forma de indicarle al compilador que no debe tener en cuenta ese código. Por ejemplo, 6. Voy a llamarlo cuadrado. Pues bien, lo que tendría que hacer sería llamar a la función math, perdón, a la clase math, y buscar la función pow. Pow es una función que nos permite calcular el cuadrado. Perdón, el cuadrado no, la potencia de un número. Si os fijáis, tiene dos parámetros. El primero va a ser la base y el segundo va a ser el exponente. Y nos va a devolver un número real. ¿De acuerdo? Pues bien, pow, aquí sería número, y la potencia en este caso, como quiero calcular el cuadrado, pues sería un 2. Voy a utilizar esto de aquí y así escribo menos. Vale, vamos a probarlo. Lógicamente 36, ¿vale? El cuadrado de 6 es 36, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de utilizar las funciones matemáticas, pues tenemos que recurrir a esta clase, a la clase math. Eso os hace falta en los ejercicios que os he propuesto, porque ahí básicamente lo que tenéis que hacer es leer una serie de datos y hacer cálculos matemáticos, básicamente, ¿de acuerdo? Bien, con esto tenéis suficientes conocimientos como para atacar esos ejercicios. Lo siguiente que empezaremos a ver pues será la parte de las instrucciones alternativas, las simples, las dobles, las múltiples, y después pasaremos al tema de las instrucciones iterativas, repetitivas o como comúnmente se le denomina bucles.